Kaixo guztioi, ongi etorri hitzaldi honetara. Lehenengo eta behin, Zirbilenea osatzen dugun guztiok, eskerrak eman nahi dizkizuegu hitzaldi honetan parte hartzeagatik eta langile borroka gara jardunaldi honetan parte hartzeagatik. Eta hori esan da, beste gauza batek esan nahi dut, hizkuntzari dagokionez hitzaldia gazteleraz izango da, baina ekarpenak edo zalantzak baldin badituzue, bota tranquile euskeraz edo erderaz, eta denon artean saiatuko gara, eta ziur moldatuko garela. Os daba la bienvenida a la última de las charlas que tiene lugar en estas jornadas en tiempos de pandemia que Zirbilenea ha puesto en marcha. Somos Lucha Obrera. Llevamos ya varios años incorporando dentro de estas jornadas algún elemento que tenga que ver con abordar cómo son también las relaciones o de incorporar por lo menos a las trabajadoras del ámbito de los cuidados a esto que se ha considerado siempre como clase trabajadora y que no siempre han estado incluidas, por lo menos en los análisis y en las demandas que se hacen. Y hoy vamos a tener a Liz Quintana del colectivo Trabajadoras No Domesticadas para abordar un tema que creo que es bastante potente y es que, pues todo el tema de que no es el virus, sino es el sistema, ¿no? Un análisis un poco más integral de cuáles son las causas, las consecuencias y el camino al que nos lleva esta manera o esta organización social de los cuidados, ¿no? Si algo ha puesto en evidencia esta pandemia ha sido, o lo que en algunos entornos se está diciendo, es el tema de que con esta pandemia se le han visto las costuras al capitalismo, ¿no? Antes hablaba con Liz y ella me comentaba, en realidad no hemos descubierto nada nuevo, ¿no? Lo único que ha hecho esta pandemia es profundizar sobre las brechas que ya existían y evidenciar más que nunca la importancia de los cuidados en el mantenimiento de nuestra vida y su esencialidad, ¿no? ¿Quién iba a decir que íbamos a aparecer en un decreto del gobierno, iban a aparecer las trabajadoras de cuidados y domésticas como trabajos esenciales, ¿no? Cuando han estado totalmente visibilizados, ¿no? Y otro de los elementos que pone encima de la mesa es la insostenibilidad del sistema, ¿no? Un sistema que se ha construido y se ha desarrollado a espaldas de una dependencia humana, que es la interdependencia y la necesidad de cuidados a lo largo de nuestra vida, y también la ecodependencia, ¿no? Claro, son muchos los temas que se abren a partir de esta pandemia, que nosotras decimos no es una pandemia, sino que es la crisis de cuidados de toda la vida, pero mucho más clara. Son muchos de los caminos que se abren, ¿no? Y es cierto, y antes lo comentábamos también, que cómo afrontemos o qué medidas pongamos en marcha para hacer frente a esta situación van a determinar un poco cuál es la sociedad que salga de toda esta crisis, ¿no? Entonces, tenemos la alegría de poder contar con Liz Quintana, que es que lleva más de 30 años participando y como activista en varios colectivos que en general lo que tratan de alguna manera es que haya un reconocimiento del sector de los cuidados. También trabajan un poco el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y articulan demandas, también hacen esa labor un poco de incidencia política y en la actualidad está sobre todo poniendo muchas de sus energías en trabajadoras no domesticadas, ¿no? También por su trabajo como procuradora y ha acompañado muchos de procesos de reclamación y procesos judiciales que las trabajadoras de cuidados y trabajadoras domésticas han llevado a cabo, ¿no? Entonces, tenemos ahora mismo aquí una persona con una amplia experiencia y yo creo que, que es un placer poder disfrutarla, ¿no? Entonces, sin más, Liz, si te parece. Ondo, ¿se me escucha? Bueno, pues nada, primero arratsaldeon, agradecer un montón la oportunidad que nos habéis dado de poder participar en este espacio tan potente y además, pues felicitaros también por haberlo podido sacar adelante a pesar de todas las dificultades, ¿no?, que nos está trayendo. Y bueno, pues estamos viendo todo este mundo, por lo menos para mí, todo este mundo de las tecnologías, ¿no?, que para mí era como algo bastante ajeno. Y bueno, pues por lo menos nos da esa oportunidad de poder estar conectadas y de poder seguir sacando adelante estos procesos. Bueno, pues siguiendo un poco en la línea de lo que ha empezado un poco a perfilar o a poner sobre la mesa Saloa, efectivamente, nosotros lo que venimos diciendo durante todo este tiempo, ¿no?, pues estos casi 3 meses que vamos ya casi, ¿no?, con este tema de la pandemia y de la cuarentena y demás, lo que ha venido a evidenciar son cosas que ya desde hace mucho tiempo veníamos denunciando, ¿no? Toda esa alianza entre
patriarcado, el capital, bueno, pues todo eso que venimos tanto tiempo diciendo en las calles, ¿no? Y en diferentes espacios, pues esto es algo que ha venido a ponerlo claramente sobre la mesa, a evidenciarlo y a profundizar mucho más todas esas brechas que comentábamos, ¿no? Con respecto a los cuidados, hemos visto, queremos destacar, puede haber muchísimos otros, pero queremos destacar como 3 puntos. En primer lugar, lo que ha venido esta crisis es a evidenciar cuáles son los trabajos esenciales, o sea, realmente a abrirnos esa interrogante, ¿no? Realmente, ¿a qué llamamos trabajos esenciales y a qué no, ¿no? Y dónde colocamos cada uno de los trabajos. Cuáles son también las necesidades reales, ¿no? O sea, no solamente los trabajos, sino cuáles son realmente nuestras necesidades para poder sacar esto que llamamos la vida adelante, ¿no? Y también, por la parte que nos toca, realmente, ¿qué engloban los cuidados? ¿A qué llamamos cuidados? ¿Qué son los cuidados, ¿no? En esta sociedad en la que nos movemos? El segundo punto importante para nosotros sería es cómo se están o cómo estamos mal resolviendo estas necesidades de cuidados. Y el tercer punto es quiénes lo están o quiénes lo estamos haciendo, ¿no? Estas son como las cuestiones que para nosotros se han puesto ahí encima de la mesa, ya os digo, entre otras muchísimas, ¿no? Y con respecto a los cuidados, lo que nos ha venido a mostrar, y decimos, vuelve a mostrar, más que mostrar, sino que nos vuelve a mostrar, porque por esto que comentábamos, ¿no? De que no es algo que sea nuevo, sino que es algo que ya desgraciadamente venimos sufriendo muchísimos años. Lo que vuelve a mostrar esta crisis del COVID con respecto a los cuidados es, primero, que efectivamente son trabajos esenciales para la vida, es decir, que para que la vida misma pueda darse, o por lo menos para que se den unas condiciones mínimamente decentes, los cuidados son trabajos esenciales. La segunda cuestión que ha venido a evidenciar o a hacer más patente es que no existe una corresponsabilidad en estos momentos, y cuando hablamos de corresponsabilidad hablamos a nivel hombres, mujeres, a nivel institución, administración, a nivel comunitario, es decir, esta corresponsabilidad no existe, ¿no? Y lo hemos visto más clarísimamente en la medida en que desde la propia administración no había herramientas o mecanismos para dar respuesta a lo que nos estábamos encontrando, lo que hemos hecho ha sido arbitrar redes vecinales, comunitarias, etcétera, para enfrentar toda esta situación, ¿no? Y eso que ha pasado en otros ámbitos también está pasando también en el sector que luego nosotros vamos a abordar, que es el de trabajadoras de hogar y de cuidados, ¿no? En la medida en que hemos sido las grandes olvidadas en todo este tema, junto con otra mucha gente también, pero bueno, por la parte que a nosotros nos corresponde hablar, hemos sido las grandes olvidadas, pues no nos ha quedado otra que autoorganizarnos y gestionar desde nosotras también para dar respuesta a todo esto que se nos venía encima, ¿no? Otra de las cuestiones que nos vuelve a mostrar esta crisis es que los trabajos de cuidado son trabajos feminizados, y son trabajos feminizados no solamente cuando se realizan desde el ámbito no remunerado, desde las casas, sino también cuando salimos al espacio del empleo, ¿no? de los trabajos remunerados. Y esto lo vemos no solamente en el colectivo de trabajadoras de hogar y de cuidados, sino también en otros colectivos que realizan este tipo de tareas o de trabajo desde otra perspectiva, ¿no? Vemos el SAT, vemos las residencias, e incluso en el ámbito de la sanidad pública hemos visto a lo largo de todos estos días que desde la limpieza, pasando por enfermeras, auxiliares, médicas, etcétera, el sesgo con respecto a género, pues bueno, las mujeres, la presencia era absolutamente mayoritaria, ¿no? Otra cuestión importante es que los cuidados siguen siendo resueltos en gran parte desde lo privado, y cuando hablamos desde lo privado, uno de los primeros recursos, o el primer recurso, es a través de los hogares. Cuando hablamos de los hogares no nos estamos refiriendo a que sea directamente la familia la que se encarga de esos cuidados, sino que se resuelven los hogares, y que uno de los recursos utilizados cuando esto se resuelve dentro de los hogares es la contratación de empleo doméstico, la contratación de una trabajadora de hogar. Y luego, por último, también con un componente, algo que venimos también a evidenciar, es que existe un componente muy fuerte relacionado con la raza, con el origen, con la situación administrativa, y que todo esto incide además en las peores condiciones en las que esos trabajos se realizan, ¿no? Y un claro ejemplo de ello es la presencia abrumadora de mujeres migradas en este sector, y sobre todo cuando hablamos de régimen interno estamos hablando de que cerca de un 95% de las mujeres empleadas en régimen interno son trabajadoras de hogar migradas, y una parte muy importante de ellas toda con un panorama que ya conocíamos, que era perfectamente conocida por nosotras, pero que esto ha vuelto a poner sobre la mesa de una manera pues muy, muy, muy evidente, ¿no? Además de todo esto, nos gustaría destacar dos cuestiones importantes que también, pues bueno, hemos vuelto a redescubrir con esta crisis, ¿no? Por un lado, la hipocresía de la clase política y la hipocresía también de una parte importante de la sociedad, que por un lado lanzan un discurso de que los cuidados son, bueno, importantísimos, de qué bonitos son los cuidados, que nos lanzan este discurso, cuando lo que nos están diciendo las mujeres es que volvamos de nuevo a los hogares, que volvamos otra vez a asumir
todas estas cargas que hemos asumido, estos trabajos a lo largo de la historia, de una forma, pues bueno, ¿no? De lo que nos ha vendido siempre el capitalismo y el heteropatriarcado, ¿no? Hacerlo desde el amor, desde la resignación, desde todo, ¿no? Pues todo eso que ya conocemos desde los feminismos, ¿no? Bueno, pues por un lado nos venden eso, ¿no? Esa imagen idílica y tan maravillosa de los cuidados, pero por otro lado luego son los grandes olvidados cotidianamente y en estos momentos de crisis pues también, ¿no? Para esto nos hace falta ver más que un poco cómo actúa el gobierno con respecto a las trabajadoras de hogar y de cuidados desde el momento en que se decretó el estado de alarma. Durante los primeros 15 días no se habló para nada del sector, a pesar de que una parte importantísima de las necesidades de cuidados en estos momentos están siendo resueltas a través de la contratación de trabajadoras de hogar. Bueno, pues fueron las grandes olvidadas y solamente después de 15 días y después de una presión potente por parte de las diferentes organizaciones y colectivos a nivel estatal, incidiendo en redes, incidiendo directamente a través de los partidos políticos, de sindicatos, etcétera, haciendo una presión potentísima, fue cuando se aprobó un subsidio para las trabajadoras de hogar de una manera extraordinaria, pero que aún así el propio subsidio, por un lado, va a dejar fuera a una parte muy importante del sector, estamos hablando de más de un tercio, todas aquellas que están trabajando en la economía sumergida, es algo que hemos venido denunciando, exigiendo que este subsidio, esta medida tenía que ser algo que beneficiase a todas las trabajadoras de hogar y no solamente a una parte, pero no ha sido así a pesar de la presión. Y luego, por otro lado, sigue siendo un subsidio que, una vez más, no, en cuanto a los requisitos, en cuanto a la forma de funcionar, etcétera, no lo está haciendo de la misma manera que funcionan para otros sectores, ¿no? O sea, volvemos a ser nuevamente, sufrir esa discriminación, este sector que ya viene arrastrando de muchísimos años, pues que siempre que se implementan medidas que intentan de alguna manera equiparar en derechos a otros sectores, aún así con todo se siguen estableciendo características especiales que le siguen dejando un poco pues en la cola, ¿no? Y por otro lado, también hemos en la respuesta por parte de muchos empleadores y empleadoras del sector, ¿no? Que luego ya profundizaremos a lo largo de la intervención, profundizaremos más en este punto, ¿no? Otro de los temas, decíamos que había dos cuestiones importantes que queríamos destacar. La segunda cuestión tiene que ver con el impacto terrible que ha supuesto enfrentarse a esta crisis careciendo de ciertos derechos, ¿no? Esos derechos de los cuales carecen las trabajadoras de hogar y de cuidados que venimos años reclamando, denunciando, reivindicando. Bueno, pues el hecho de enfrentarnos ahora a esta crisis ha puesto más en evidencia que el carecer de esos derechos coloca a las trabajadoras de hogar en una posición muy desigual, ¿no? Y el ejemplo más claro lo hemos tenido en el derecho a paro. Es decir, lo que para otros sectores, el hecho de que de repente te quedes sin tu empleo o que se te aplique un ERTE, bueno, pues todo ese tipo de situaciones a las cuales te enfrentas, pues tener reconocido un derecho como puede ser el derecho a paro, te da pues una herramienta que de alguna manera puede solventar en parte las dificultades a las que te vas a enfrentar. Bueno, pues a una carencia de un derecho como puede ser pues ha puesto sobre la mesa la absoluta desprotección y vulnerabilidad en la que se quedaban las trabajadoras de hogar en estos momentos, ¿no? Hablamos del derecho a paro, pero podemos hablar también de la exclusión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podemos hablar también de una figura como es el desistimiento, que venimos años denunciando, que en la práctica es un despido libre, podemos hablar de la vaga regulación que tiene el régimen de interna y que ha dejado expuestas a muchísimas trabajadoras internas a no saber qué podían o qué no podían reclamar, es decir, trabajadoras internas que de repente se les decía pues ahora no puedes salir, pero no porque nosotros lo digamos, no puedes salir porque hay una orden gubernativa que está diciendo que tú no puedes salir, pero claro, el no salir implica que me tienes trabajando ya, pues no vamos a decir todas las horas que estaban trabajando cotidianamente, sino ahora ya era pues una absoluta, todo lo que nos podamos imaginar, un confinamiento absoluto y total, no solamente, claro, no ya en tu domicilio, sino en el domicilio en el cual tú trabajas, es decir, en tu centro de trabajo, ¿no? Todo esto ha permitido una cadena de abusos y que se ha traducido en la práctica pues, en despidos, la mayor parte sin ningún tipo de indemnización, en suspensiones de contratos, en vacaciones impuestas, en reducciones de jornada y salario. Pero es que además en el caso de las internas, todo este tipo de situaciones que estamos hablando, pues como siempre tienen un plus añadido, ¿no? Porque o bien se las ha despedido y claro, para una trabajadora interna despedirla implica no solamente perder su empleo y perder su fuente de ingresos, sino perder su vivienda. Y claro, en una situación como la que estábamos en estos momentos, claro, tampoco había la oportunidad de decir, bueno, pues voy a una inmobiliaria a buscar, o sea, es decir, no había mecanismos ni herramientas para poder buscar, o por lo menos de una manera inmediata, rápida, otro alojamiento, ¿no?
Entonces hemos estado viviendo las asociaciones denuncias por parte de trabajadoras internas despedidas que se encontraban en una situación de calle, ¿no? Que algunas han resuelto o bien, pues como siempre, acudiendo a la solidaridad entre familia o entre su propio entorno cercano, pero que esta solidaridad está llevando a situaciones de auténtico hacinamiento. Nos estamos encontrando con trabajadoras que en ese hecho de compartir, como decimos, la miseria, la pobreza, pues se encuentran en una habitación que antes igual estaba ocupada por una pareja con un niño, pues ahora por 4 o 5 adultos con 2 menores, ¿no? Entonces, esto viene un poco también a esa pregunta que nos lanzábamos y que nos hacíamos a nosotras mismas desde los colectivos. Claro, cuando se habla de confinamiento, ¿de qué confinamiento estamos hablando, no? ¿En qué perspectiva nos estamos colocando? Cuando se dice quédate en casa, para quedarse en casa para una trabajadora de hogar implica pues eso, el abuso más absoluto, la sobrecarga de tareas, la falta de descansos, el no respeto absolutamente a ninguno de los derechos, ¿no? Para muchas de estas personas, el confinamiento, el quédate en casa, implica estar en una habitación de 15 metros cuadrados o de 12 metros cuadrados, 5 personas adultas con 2 menores. O sea, eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y a ese tipo de situaciones es a las que no se les ha dado ningún tipo de recurso, de herramienta ni de medida por parte de las instituciones, ¿no? En aquellas trabajadoras de hogar, a las internas a las que no se les ha despedido, lo que se han encontrado, como decíamos, es con un confinamiento absoluto, confinamiento que ellas ya conocen, porque muchas están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero es que ni siquiera ese respiro que suponía para algunas el tener 2 horas libres en las cuales podían salir a la calle y por lo menos ver la luz del día y ver el sol y encontrarse con alguna otra compañera o sentarse en un parque, bueno, pues eso ahora mismo no lo están pudiendo hacer, ¿no? Por el miedo al contagio, lo que han hecho muchas personas empleadoras es prohibirles absolutamente la salida al exterior y bueno, pues esto está suponiendo pues una sobrecarga de tareas muy importante, una falta de respeto absoluto a los descansos, unos impactos brutales en su salud física y sobre todo en su salud psicológica y su salud mental, y también distintos ejercicios de violencia, ¿no? Todas estas situaciones de ansiedad, de estrés, de miedos que se están enfrentando, al final se pagan con la parte más débil en todos estos eslabones de la cadena, que suele ser la trabajadora de hogar y de cuidados, ¿no? Y también muchas, como luego también veremos, realizando todos estos trabajos con una falta absoluta de medidas de protección, ¿no? Siguiendo en esta línea, tampoco podemos olvidar a las más vulnerables, que han sido en todas estas situaciones las trabajadoras migradas en situación administrativa irregular, ¿no? Esto siempre decimos, cuando hablamos de trabajadoras de hogar y de cuidados, eso es como una cadena que parece que nunca tiene fin, ¿no? Porque todas parten en una situación de desigualdad, en una situación de discriminación, pero en la medida en que vamos añadiendo más componentes, pues estas situaciones se van lógicamente agravando, ¿no? Entonces, el hecho de ser trabajadora de hogar tiene unos componentes, si a esto le añades el plus de origen, añades, si le sumas el de raza, añades, si le sumas tu situación administrativa, añades, o sea, es decir, van como sumando, ¿no? Y esto te coloca en situación, pues lógicamente, más vulnerable o más expuesta a todo ejercicio pues, de discriminación y todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, las trabajadoras migradas en situación administrativa irregular, como decíamos antes, han quedado absolutamente fuera de las pocas medidas que se han implementado para el sector. No solamente es que hayan quedado fuera de este subsidio extraordinario que se adoptó por parte del Gobierno para de alguna manera paliar, pero solamente aquellas que estaban dadas de alta en la Seguridad Social, sino que muchas de ellas tampoco, al no cumplir con los requisitos necesarios para poder acceder a otro tipo de prestaciones sociales, pues tampoco estaban amparadas por las mismas, ¿no? Entonces, la crisis les ha golpeado y les está golpeando de una manera muy, muy dura. Muchas no solamente ha supuesto el perder sus empleos y quedarse en una situación, como decíamos, de calle y pues de no tener ningún otro recurso al que asistir. Nos hemos encontrado en estos tiempos con trabajadoras de hogar y de cuidados que nos decían que estaban pasando hambre, es decir, que no estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Muchas además han visto también con toda esta situación paralizados sus procesos o truncados sus procesos de regularización, aquellas que habían conseguido, bueno, pues que ya se les hicieron, se ha truncado, ¿no? A raíz de esta crisis, ¿no? Bueno, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y que lo decimos y que lo estamos denunciando y que lo estamos visibilizando desde las diferentes asociaciones y colectivos, viene avalado también por datos concretos. Datos concretos bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a las cifras de altas en la seguridad social, cuando damos estas cifras de altas en la seguridad social hay que tener en cuenta que estamos hablando del impacto que esto está suponiendo solamente para aquellas que estaban dadas de alta. En estas cifras se dejan fuera a todas aquellas trabajadoras de hogar, tanto autóctonas como migradas, que trabajan en economía sumergida y, por supuesto, a todas las que están en situación administrativa irregular. Por lo tanto,
Las cifras que podemos dar son cifras referidas en cuanto a las altas solamente a una parte del sector, no a todo el sector, puesto que, como decíamos, más de un tercio del mismo trabaja en economía sumergida, ¿no? Pero aún así, con todo, estamos viendo que las altas en la seguridad social, tanto a nivel del Estado español como de Comunidad Autónoma Vasca, como de Vizcaya, en nuestro caso concreto, están yendo a la baja. Analizamos las cifras de febrero, marzo, abril y estamos viendo cómo hay una bajada gradual mes a mes. Todavía nos faltará ver las de mayo y las que vendrán de aquí a meses posteriores, ¿no? Pero que posiblemente nos vamos a encontrar con una bajada, ¿no? Por daros cifras, por ejemplo, a nivel de Comunidad Autónoma Vasca, pues nos encontrábamos que en febrero las altas eran de 28.549 y en abril han sido de 27.575, ¿no? Y como decimos, veremos a ver cómo cerramos mayo, porque a la medida en que esto va avanzando, nos estamos encontrando, por ejemplo, con supuestos de empleadores y empleadoras que cuando pensaban en un primer momento en un panorama que nos planteábamos que iba a ser de 15 días, de 20 días, ¿no? Cuando el primer estado de alarma, muchos empleados y empleadoras decidieron suspender los contratos, pero en la medida en que esta crisis se está profundizando más, se está alargando y ellos también, también la están algunos empleadores y empleadoras sufriendo, esas suspensiones de contratos se están traduciendo en despidos, ¿no? Por eso decimos que veremos de aquí también a unos meses pues cómo estas cifras posiblemente van a ir a la baja, ¿no? Y luego, por otro lado, nosotras nos planteamos, al poco de empezar el estado de alarma, también hacer una encuesta, pues un poco para visibilizar todo eso que ya nos empezaban a trasladar las trabajadoras de hogar, pues por el teléfono, por el móvil, por el correo electrónico, bueno, pues por diferentes medios, pues ver también, dar cifras más concretas, ¿no? Entonces lanzamos una encuesta y en pocos días recogimos 300 encuestas y a finales de marzo, o sea, es decir, pasados escasos 15 días desde que se había decretado el estado de alarma, ya recogimos los siguientes datos, ¿no? Un 54% de las trabajadoras que participaron en la encuesta, que decimos que fueron 300, nos parece que es un número significativo, no estaba dada de alta en la seguridad social. Una cuarta parte habían sido ya despedidas y el 94% de ellas sin ningún tipo de indemnización. El 53% habían sido suspendidas de empleo y sueldo. Decimos esto que es importante porque estamos hablando de cifras a los pocos días del decretarse el estado de alarma. Posiblemente si hacemos la encuesta hoy en día estas cifras se disparan mucho más porque ha habido muchos empleadores que han aguantado el mes de marzo, pero que luego abril o mayo empezaron ya a suspender, a despedir, etcétera, ¿no? De las que habían conseguido conservar sus empleos, al 32% se les había impuesto esos días como días de vacaciones forzosas. Entre las que también habían continuado trabajando, un 40% nos decían que sostenían una mayor sobrecarga de trabajo y el 98% sin ningún tipo de remuneración extra por esta sobrecarga de trabajo. Entre las internas, el 33% había sido presionada para permanecer en los domicilios en los que trabajaban en sus horas o días libres, y al 61% no se le estaban respetando los tiempos de descanso dentro de las casas. Y el 63% no habían recibido ninguna medida de protección para atender a las personas que cuidaban, ¿no? Bueno, pues esto nos da un poco la idea de cuál es el panorama que está enfrentando el sector, que es un panorama muy difícil, muy complejo, que, como decimos, posiblemente se va a mantener, incluso se va a recrudecer en los tiempos que nos vienen, porque decimos, ¿no? La economía al final no deja de ser una cadena y en la medida en que toda esta crisis va a golpear también a personas contratadoras, pues esto va a suponer mayor dificultad a la hora de encontrar empleo, o que el empleo que se va a encontrar, como pasó con la anterior crisis, va a ser empleo de peor calidad, ¿no? O va a haber una rebaja de las condiciones. En la crisis ya del 2008 lo vimos, cómo esto se tradujo en que, por ejemplo, para las trabajadoras por horas, bueno, pues como realmente quienes van por horas normalmente suelen ser tareas domésticas y son tareas que son más prescindibles, o bien perdieron empleos, o bien el empleo que encontraban era con menos horas o con el precio hora bastante por debajo del que ya nos manejábamos en aquel tiempo. Esto posiblemente se va a producir también ahora. Y en el caso del trabajo, por ejemplo, como interna o trabajos como externas, pero jornadas largas o jornadas ya completas, en los cuales muchos de ellos, o en la mayor parte de ellos, se realizan tareas de cuidados junto con tareas domésticas, pues posiblemente lo que nos vamos a encontrar pues va a ser condiciones más duras de las que ya nos veníamos encontrando, ¿no? Y que en muchas ocasiones, lo vimos con la anterior crisis y posiblemente lo veremos ahora, es que, bueno, vulgarmente lo que solemos decir, a río revuelto, ganancia de pescadores, y cuando las necesidades son muy grandes, pues hay muchos empleadores y empleadoras con pocos escrúpulos, pues que se intentan aprovechar de esta situación para plantear una rebaja importante de condiciones, ¿no? Y muchas trabajadoras que en esa situación de necesidad, pues posiblemente van a aceptar.
frente a todo esto, a este panorama, ¿qué es lo que nosotras, bueno, pues proponemos o pensamos que se podría hacer o dar algunas pinceladas un poco pues, en tono de propuesta, ¿no? Nosotras sí que distinguimos, por un lado, bueno, trabajamos desde trabajadoras no domesticadas, trabajamos lógicamente con el sector o con el colectivo de trabajadoras de hogar y de cuidados, y desde ahí entendemos que la primera herramienta tiene que ser la reivindicación, por supuesto, de todos los derechos para todas las trabajadoras de hogar, ¿no? Pero como veremos, para nosotras esto nos parece que es pues como un parche, ¿no? Entendemos que en las trabajadoras de hogar y de cuidados no dejan de ser una parte del problema, pero no son el problema, es decir, no dejan de ser una consecuencia de cómo estamos mal resolviendo las necesidades de cuidados, pero que realmente pretender que solamente con resolver el reconocimiento de derechos laborales y sociales para el sector, esto va a resolver todo el panorama que presentan el tema de los cuidados, que es muchísimo más complejo, pues es completamente absurdo, ¿no? Entonces, desde ahí, sin embargo, sí que decimos que como una primera medida o una primera posibilidad es el reconocimiento de todos los derechos para las trabajadoras de hogar y de cuidados, fundamentalmente porque estamos viendo cómo la carencia de derechos, qué es lo que implica, y lo hemos visto ahora con esta crisis, ¿no? Entonces, desde ahí, el reconocimiento del derecho a paro, la integración en la ley de prevención de riesgos laborales, la integración plena en el régimen general de seguridad social, la desaparición de la figura del desistimiento, la regulación de la jornada nocturna, bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero en este punto decimos que hay varias de estas cuestiones que pueden ser abordadas ahora mismo, aquí y ahora, desde la propia comunidad autónoma vasca, con las competencias que tenemos en estos momentos. Si bien en algunas cuestiones no tenemos competencias, sí podríamos también arbitrar medidas o implementar políticas que vinieran de alguna manera a reducir el impacto negativo que ciertas leyes o ciertas normas traen para el colectivo, ¿no? Y que otras cuestiones efectivamente dependen de cambios que se tienen que hacer desde Madrid, pero que desde aquí también podemos instar, empujar o presionar también en ese sentido para que se produzcan esos cambios, ¿no? Otro apartado importante que nos parece fundamental es el tema de la ley de extranjería. Es algo que no podemos olvidar con la presencia tan importante que tenemos de mujeres migradas en el sector, muchas de ellas, como decíamos, en el régimen interno, muchas en situación administrativa irregular, y vemos cotidianamente cómo este dato, unido a otros muchos, de alguna manera incide, profundiza claramente todas las discriminaciones que se viven en el sector y, desde luego, la mayor vulnerabilidad de las trabajadoras, ¿no? Entonces, es cierto que obligar, como obliga la ley de extranjería, a tener a miles de trabajadoras en estos momentos, al menos durante 3 años, excluidas de una serie de derechos que ya no solamente son derechos laborales y derechos sociales, sino que también son derechos humanos, ¿no? Como puede ser, decimos, la libre movilidad, o como puede ser la posibilidad de poder visitar a sus familias en origen, es decir, el tener a mujeres que durante 3, 4, 5, 6 años están trabajando en situación administrativa irregular, significa no solamente no tener los derechos laborales, sino simplemente el hecho de que durante 6, 7 o los años que estés en esa situación, por ejemplo, no puedes ir a tu país de origen a visitar a tus hijos o a tus hijas. O sea, es decir, que es de eso de lo que estamos hablando también. No solamente estamos hablando de derechos laborales, sino de derechos humanos, ¿no? Entonces, para nosotros nos parece que es absolutamente intolerable seguir manteniendo esta situación y que, desde luego, tiene que haber una presión muy fuerte, en primer lugar, por abolir la ley de extranjería, pero ante la dificultad que esto pueda suponer, por lo menos, para abrir un proceso de regularización en estos momentos para todas las personas que están trabajando en situación irregular, o, desde luego, que se modifiquen o que se rebajen los requisitos para tener acceso a los permisos, ¿no? Con respecto al trabajo en régimen, al empleo en régimen interno, que a nosotras es algo que nos preocupa mucho, nos parece que es momento ya de empezar a abrir un debate, que es un debate que es costoso, que nos cuesta a todas, ¿no? Pero que nos parece que es necesario hacerlo ya, de qué es el régimen interno, qué implica el régimen interno, y si el régimen interno puede ser una alternativa en estos momentos, tal como se está desarrollando, para resolver las necesidades de cuidados, ¿no? Sí, tener contratada a una mujer 24 horas al día, 7 días a la semana, nos parece que es algo que es asumible, o que nos parece que es algo que puede ser factible para resolver las necesidades de cuidados, ¿no? Trabajadoras privadas durante años, no solamente de su vida personal, de su vida familiar, sexual, con la salud gravemente mermada, sin acceso a la cultura, a la formación, al ocio. O sea, contratar empleo en régimen interno se está convirtiendo, y cada vez más, y lo vemos a través de las estadísticas, en el primer recurso para las familias vascas o para las personas vascas en estos momentos, para resolver necesidades de cuidados severas u otro tipo de necesidades de cuidados, ¿no? Y entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar en qué rueda estamos entrando, no solamente de asumir o tolerar determinadas situaciones y discriminaciones, sino también de falta de presión a lo público
y a otro tipo de alternativas que se tendrían que poner en marcha, pero que en la medida en que lo estamos mal resolviendo de esta manera, pues no hacemos la presión suficiente para ir en otra línea, ¿no? Y además todo esto con bueno, pues con un discurso que está calando mucho y que nosotros además lo vemos cotidianamente cuando hablamos con empleadores y empleadoras, y no con empleadores y empleadoras de los que nos esperamos que nos lancen esos discursos, sino con empleadores y empleadoras de los cuales no nos esperaríamos nunca, ¿no? Pero que está calando ese discurso de eres interna o identificar trabajadora interna con chica para todo, con trabajadora interna con disponibilidad absoluta para todo lo que yo te quiera requerir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos está preocupando. Entonces, me abre también ese debate, ¿no? Luego también el tema de las múltiples violencias que se están produciendo en el ámbito de este empleo, violencias que tienen que ver no solamente con agresiones físicas, psicológicas, sexuales, todo el componente de racismo, de colonialismo, de clasismo, ¿no? Y con todo ese imaginario colectivo que tenemos de lo que es una trabajadora de hogar, que por más que hablemos de trabajadoras de hogar, al final lo seguimos identificando con la chacha, con la criada, ¿no? Y con toda esa legislación infraprotectora, como decíamos, que lo que está haciendo es amparar o favorecer este tipo de prácticas. Y ya por último, también, pues como decíamos antes, ¿no? Este es un tema muy complejo, este es un tema, como decíamos, en el cual las trabajadoras de hogar son solamente una parte de este engranaje, ¿no? En el cual el sistema capitalista, heteropatriarcal, racista, colonial se muestra con toda su crudeza, ¿no? Pero también tendríamos que lanzar la mirada a otros sectores, también altamente feminizados, donde se trabaja con cuidados, como puede ser el SAT, como pueden ser las residencias, y que también seguramente nos darían también muchas claves en las cuales se coincidiría también con lo que está pasando en este sector, ¿no? Entonces, bueno, nosotras desde trabajadoras no domesticadas apostamos por unos cuidados que no sean feminizados, como trabajos impuestos a las mujeres, que no sean mera mercancía al alcance de quien los pueda pagar, ¿no? Que no se sostengan sobre las necesidades de otras personas por su condición de clase, de raza, de origen, vulnerando derechos fundamentales. Y como decíamos, y volviendo un poco al inicio de la charla, a pesar de que sí apostamos claramente por reivindicar mejora de condiciones y mejora de derechos para todo el sector, nuestro horizonte de lucha tiene que ver con abordar una reorganización social de los cuidados que se reconozcan como una necesidad y como una responsabilidad colectiva, y abrir un debate también social y de incidencia política fuerte para el reconocimiento de los cuidados como un derecho básico universal para todas las personas y garantizado desde lo público. Esa sería un poco bueno, ¿no? Como decíamos, pues bueno, un poco la perspectiva, la doble perspectiva sobre la que trabajar. Y yo lo dejo aquí, yo ahora ya abierta a todo. Pues nos has planteado un panorama que es bastante terrorífico. Yo coincido contigo en el planteamiento que haces, además, de que por un lado hay que resolver la necesidad práctica, reivindicar derechos laborales para un sector sistemáticamente olvidado, invisibilizado, incluso maltratado, ¿no? Podríamos como violentado de muchas maneras, ¿no? Y hay algunos datos también que nos dan como la pista también de la importancia que tienen los cuidados en sostener esto que hemos llamado economía, ¿no? Porque cuando hablamos de cuidados tendemos bueno, son importantes porque nuestra vida depende de ellos, pero no somos conscientes de hasta qué punto resuelven también problemas que se producen en la parte, vamos a decir, de mercado, de economía de mercado, ¿no? Que además con esta pandemia yo creo que lo hemos podido ver claramente, ¿no? La importancia que ha tenido el trabajo doméstico en este momento de confinamiento para proveer sustento, para limpieza, para el cuidado de los cuerpos y tal. Y en ese sentido, las últimas cuenta satélite, que es una estadística que realiza el Eustat, un poco para ver cómo de importante es el sector de cuidados no remunerado, ¿no? Ya no estamos hablando de profesionalizado ni no remunerado. Nos hablaba en 2013, porque por casualidad dejaron de hacerse esas estadísticas, nos hablaba en 2013, nos daba datos que nos hablaban primero de la importancia del sector de cuidados en la economía vasca, que suponía un 36% del Producto Interior Bruto. Nos hablaba de la feminización de ese tipo de trabajos, un 70% de quienes hacen ese tipo de trabajos son mujeres. Y también decía una cosa interesante, que tú también lo has mencionado en la charla, ¿no? Y es cosas que nos han enseñado otras crisis, ¿no? Y es que en épocas de crisis, por el carácter contracíclico que tienen las crisis, ese trabajo aumenta significativamente, ¿no? O sea, que si algo hemos aprendido, por ejemplo, de la crisis del 2008, es que esta crisis va a tener un efecto especialmente agresivo y negativo para la vida de las mujeres, va a incrementarnos con más carga de trabajo. Entonces, yo creo que eso son dos temas también que has apuntado tú y que a mí me parecen interesantes. Eso, por un lado, precariza la vida de las mujeres y tiene muchas consecuencias de salud, económicas, políticas, sociales. Tú las has enumerado antes con datos y de una manera muy gráfica. Y por otra parte, que es una cuestión que a mí también me preocupa, abre el nicho
un nicho de mercado, vamos a decir, para esas grandes empresas, Mercadén, que tú lo señalabas también, con las necesidades humanas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo organizamos todo esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a una nueva reorganización social de los cuidados que sea justa? Y tú has apuntado como algunos elementos, ¿no? Hablamos de la necesidad no solo de una corresponsabilidad entre mujeres y hombres, que también, porque a pesar de los avances que ha habido, las encuestas de usos del tiempo nos siguen diciendo que las mujeres en Euskadi trabajamos 2 horas y media más al día, ¿no? Habrá que ver también qué datos salen a partir de esta pandemia. Bueno, yo creo que eso va a ser interesante, pero en cualquier caso hay como intuimos una especie de reforzamiento un poco de los roles y estereotipos de género y de la división sexual del trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tipo de trabajos que pueden teletrabajar, bueno, en fin, que ahí también tenemos como elementos, bueno, importantes, ¿no? Y a mí me preocupa eso, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo en Reas Euskadi, que es una red de economía alternativa y solidaria, ¿no? Y siempre hablamos bueno, que los cuidados hay que atenderlos desde una responsabilidad pública, pero con entidades que no tengan ánimo de lucro, porque eso garantiza que no haya ese mercadeo. Porque, claro, ¿cómo consiguen las empresas capitalistas hacer rentable un trabajo como el de cuidados, que es tan intensivo en mano de obra? Pues lo hacen a través de 2 maneras, explotando a las trabajadoras y su sentimiento de responsabilidad, que lo has explicado muy bien, y segmentando el mercado, o sea, dando servicios de calidad muy diferente en función de tu nivel adquisitivo. Entonces, claro, yo creo que, o por lo menos el debate cuando lo tenemos nosotras en nuestros espacios, yo creo que esto no es posible abordarlo sin una responsabilidad pública, ¿no? Se habla desde las economías comunitarias, se hablan también de esas redes comunitarias, pero yo no acabo de ver esta organización sin una responsabilidad pública en el sentido del Estado, ¿no? De financiación, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, pues mira, tomando nota así de varias cuestiones que comentabas, ¿no? La primera de ellas es cuando, bueno, que nosotros también con la anterior crisis lo vemos y lo vamos a ver con esta, ¿no? Y posiblemente yo creo que hay una parte muy importante de los discursos que se lanzan a veces que van en esa línea, ¿no? Y es en volver a, de alguna manera, como en poner el acento en qué bonitos son los cuidados cuando se hacen dentro de los hogares. O sea, es decir, claro, lo vimos fíjate, en la huelga de residencias tan potente que hubo en Vizcaya, ¿no? Hace unos escasos años. Yo no tengo para olvidar unas declaraciones que hacía en ese momento el diputado general de Vizcaya y que decía que bueno, pues que por encima del derecho a la huelga de las trabajadoras estaba el derecho, o sea, que de repente se acordó de la importancia y de la reivindicación de los buenos cuidados y de la buena atención a las personas que se atendían, que bueno, luego se les olvida cuando tienen trabajando en los ratios que tienen, ¿no? Y en las condiciones a las que tienen a las trabajadoras, que resulta que pues, en el trabajo que tendrían que hacer en 2 horas lo tienen que hacer en media hora y se tienen que atender en ese tiempo para atender bien a un ratio de 2 personas, lo tienen que atender a 8, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero otra de las cosas que decía muy importantes era que, bueno, pues que la sociedad vasca, en diferentes veces que se nos había consultado y demás, pues entendíamos que la casa, el domicilio, el hogar, pues era el mejor espacio para resolver o atender este tipo de necesidades, ¿no? Y entonces, claro, se nos ponen los pelos de punta porque las mujeres sabemos muy bien qué mensaje nos están lanzando cuando nos lanzan ese tipo de discursos, ¿no? Que es volveros otra vez a la casa, etcétera, ¿no? Y esto lo estamos viendo también ahora con el tema del teletrabajo, ¿no? Que también ahora de repente el teletrabajo es maravilloso, estupendo. Sí, claro, el teletrabajo es maravilloso, estupendo, pero claro, ¿qué pasa cuando tienes detrás tuyo a criaturas que atender? O sea, quiero decir, ¿no? Que esto se evidencia cuando esta crisis de repente pues, cierran las escuelas, las icastolas, y de repente tenemos a las criaturas en casa y cómo compaginamos todo eso, ¿no? Y claro, cuando hablabas también de las encuestas que hacen muchas veces, ¿no? De los tiempos, de los usos del tiempo, ¿no? Y de que de repente se dice las mujeres dedicamos 2 horas y media más al día, pero también sería interesante ver en qué tipo de trabajos. Porque claro, no es lo mismo que yo dedique 1 hora a sacar a los niños al parque a que yo dedique 1 hora a limpiar los baños, por ejemplo. O sea, quiero decir que el tipo de tareas domésticas o el tipo de tareas de cuidados cuando se realizan no son las mismas. No es lo mismo cambiar un pañal que estar sentado en el parque charlando con los amigos, tomándome una cerveza, mientras vigilo que el niño esté jugando con los compis, ¿no? Entonces, claro, queremos decir también que, claro, cuando se habla de los usos del tiempo, hay que ver también no solamente el número de horas, sino también qué tipo de trabajo realizamos en esos tiempos, ¿no? Entonces, para nosotras sí que es verdad, como decíamos antes, el tema de los cuidados es un tema muy complejo y desde ahí yo creo o creemos que se tiene que abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? Sin dejar ninguna. Entonces, es verdad que es muy importante
incidir y volver otra vez a esa reivindicación de la corresponsabilidad dentro de las casas entre hombres y mujeres. O sea, eso nos parece que es un discurso que en la medida en que hemos ido resolviendo todo esto de otras maneras, desde los propios feminismos a veces también hemos dejado un poco como aparcado en los últimos tiempos. Entonces que hay que volver otra vez a esa reivindicación y a esa reivindicación fuerte, pero por supuesto además seguir reivindicando lo público. Es decir, incluso aquello que se está haciendo o mal haciendo desde lo público, es decir, el SAT, o sea, la privatización realmente de todos este tipo de servicios, ¿qué está suponiendo? ¿No? ¿Cómo estamos también gestionando desde lo público los cuidados desde aquellas parcelas en las que lo estamos haciendo? ¿No? De qué manera, cómo volver otra vez un poco a tomar todas esas luchas que hemos llevado a lo largo de los años de una manera muy fuerte, pero que ahora estamos un poco como dejando aparcadas, porque bueno, al final lo resolvemos de una manera fácil, barata, que es contrato a una trabajadora de hogar, 900 euros al mes, la dejo en casa 24 horas al día y todo resuelto, ¿no? Y esto es un poco la tendencia a la que estamos yendo, muy peligrosa, y que nos tenemos que empezar a poner freno y a empezar a plantearnos, ¿no? Y desde luego ahí, como decías, ahí coincidimos también que tiene que haber una pata muy, muy, muy fuerte desde lo público, ¿no? Pero también, nosotros sí que también nos planteamos en ser audaces también, también un poco en la línea también de lo comunitario, ¿no? O sea, quiero decir como que una cosa no nos va a olvidar la otra, ¿no? Es decir, hay que hacer una presión muy, muy fuerte en lo público, eso por supuesto, y que desde ahí, y de ahí tiene que ser la primera pelea, pero que también seamos un poco también audaces a la hora de ver otro tipo de herramientas, medidas, ¿no? Que también se nos podrían ocurrir. No sé, esto lo decimos un poco en el sentido, ¿no? Igual, bueno, pues cuando parece que la opción, cuando teníamos una persona mayor en una situación grave de dependencia era o se cuida en casa o se va a una residencia, ¿no? Y en los últimos tiempos estamos viendo también otro tipo de posibilidades, ¿no? De que no tenga que ser o uno o lo otro, sino que también pueda haber otras cosas intermedias, ¿no? Otras formas de organizarnos también socialmente para resolver esto de otra manera, ¿no? Que no tenga que ser o esto o lo otro, ¿no? Sino que pueda haber también, no, pues en ese sentido también ver qué otro tipo de políticas, ¿no? Y ser también ahí como también, pues decíamos, ¿no? También, pues bueno, darle un poco ahí también a la imaginación y a todo esto que se Sí, nos puede ocurrir, ¿no? También para buscar también alternativas también desde ahí, ¿no? O sea, que bueno, nos dé la posibilidad también de que igual, pues es verdad que igual el estar en una residencia como las conocemos al uso, pues igual tampoco sea la alternativa más maravillosa, pero ver también, pero tampoco es maravilloso y perfecto y esto, estar en las casas, pues bueno, ¿no? Una persona que tenga que ser atendida únicamente por otra persona, y también en una situación de aislamiento, al final esas dos personas que se encuentran ahí y abandonadas completamente a su suerte, ¿no? En medio de todo eso, ¿qué otras alternativas puede haber, ¿no? sí, no, está claro. Yo creo que, sobre todo en estos contextos de crisis, hay que hacer un llamamiento total a la creatividad, ¿no? Y a la construcción colectiva, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que muchas veces cuando se construyen cosas potentes desde lo comunitario, desde lo colectivo, no hay como una cierta dejación también desde las administraciones públicas que a veces me parece como un poco peligrosa. Por eso yo digo, bueno, vamos a articular las formas de cuidados de la manera que nos parezca mejor, pero yo sí pediría una financiación pública, porque si tenemos que garantizar bueno, pues que esos servicios se prestan en calidad y cumpliendo con los derechos laborales, pues eso pasa inevitablemente por ahí, ¿no? A veces nosotras en Ecosolfen, que es el grupo de economía feminista y solidaria en el que, bueno, en el que yo participo, hay veces que hablamos de abolir el trabajo doméstico, ¿no? De esta idea de que, bueno, un poco de que nadie tendría que limpiar tu mierda, ¿no? Que cada una se haga cargo de eso, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con el sostenimiento del propio cuerpo, ¿no? ¿No? Que tiene que ver también un poco con eso. No sé vosotras cómo lo veis, lo de la abolición. Jo, pues fíjate, ¿no? Es también un debate que a nosotros también nos surge, ¿no? Cuando a veces metemos tanta caña con reivindicar buenas condiciones laborales para el sector y tal, y a veces entras como un poco en contradicción, ¿no? Porque dices, jo, estoy reivindicando buenas condiciones y tal, como que de alguna manera me parece que estamos como asumiendo, dando por bueno que esa es una solución, ¿no? Entonces pido buenas condiciones porque doy por bueno que si ya hubiera buenas condiciones, pues ya estaría bien. O sea, es decir, que no. Y no es así, ¿no? O sea, decíamos en la charla y volvemos a insistir en ello. Para nosotras, desde luego, incluso aunque nos pusiéramos en el panorama más perfecto, que sería ahora de repente que dijeran, oye, mira, a partir de ahora tenéis reconocidos todos los descansos, eso os va a pagar, fíjate, a 25 euros la hora, o sea, 3.000 euros al mes. No, seguirían siendo trabajos feminizados, seguirían siendo trabajos resueltos como una mercancía, seguirían siendo trabajos resueltos desde quien los puede pagar y quien no los puede pagar, pues a ver cómo se organiza y sobre quién va a recaer todo eso. Es decir, que al final seguiríamos entrando en esa rueda perversa, ¿no?
que nos indica el capitalismo, que todo aquello que se puede comprar o vender, ¿no?, en el mercado, pues ya está, ¿no? Se resuelve así, si lo puedes pagar bien y si no, búscate la vida. Entonces entraríamos en esa rueda, ¿no? Entonces sí que desde esa perspectiva coincidimos un poco en lo que estabas planteando, ¿no?, en el tema ese de abolir, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo porque es verdad, yo siempre suelo decir en casi todas las charlas, pero bueno, lo digo también aquí, hay una consigna que utilizaban nuestras compañeras gallegas que es muy potente y que decía que hay trabajos que solamente se ven cuando no se hacen, ¿no? O hay trabajos que solamente se ven cuando te toca hacerlos a ti. Entonces, un poco de esa perspectiva, ¿no? Que es verdad que es muy fácil a veces y que cuando nos colocamos en esa posición de que tenemos a alguien a quien pagamos para hacer ciertos trabajos, nos permitimos a veces el lujo, pues, de pedir cosas que si posiblemente las tuviéramos que hacer nosotras o nosotros, pues las haríamos de otra manera o con otra lasitud o de otra forma, ¿no? Pero fíjate, nosotros empezamos hace poco, ¿no?, con un tema que planteamos precisamente además en una comisión que tuvimos en el Parlamento Vasco y sacamos incluso a la calle a finales del año pasado, ¿no?, que era el abolir el régimen interno, o sea, solamente abolir el régimen interno. Y eso parece que había un cisma absoluto, ¿no?, por todos los lados, con que imagínate plantear el abolir en estos momentos, ¿no? Pero que en esa línea que decíamos de ser audaces y de ser creativas, yo creo que más allá de las posibilidades reales que habría ahora mismo de poder traducir esto en algo concreto, pero sí que nos parece que a veces el colocar ese tipo de consignas sí nos permite abrir por lo menos el debate, ¿no? Y abrir otros debates que nos den la posibilidad de replantearnos las opresiones y los privilegios que están entrando en juego con todo esto, ¿no? Y entonces Sí. desde ahí importante, ¿no? Hacer por lo menos ese Ujú. ejercicio de empezar a plantearnos cosas. No, total, porque es verdad, tenemos que darle la vuelta un poco a cosas que hemos dado por sentadas, ¿no? Y ahí también entra la división sexual. Es que, claro, los frentes que nos planteamos son cosas como muy bestias, ¿no? Porque, claro, incluso si nos imaginamos la mejor de la organización social de los cuidados, a lo mejor la división sexual del trabajo no se ha abordado, que en realidad no se ha abordado ni se ha solucionado, que en realidad es una de las bases materiales, ¿no?, de la opresión de las mujeres y de su situación de subordinación. Es que es un temazo, ¿no? O sea, es que cuesta mucho hacerlo. Pues Liv, yo te quería invitar como para ir un poco cerrando. La verdad es que es un placer hablar contigo, pero preferiría que lo hiciéramos con un café, una cerveza o por lo menos al aire libre, que Sí, estoy de un poco verdad. harta ya de las pantallas y de no poder tocar a la gente. Entonces, por ir un poco cerrando, comentábamos al principio, cuando nos hemos conectado tú y yo para ver un poco cómo íbamos a organizar esta conversación, que luego pues, ha sido todo mucho más espontáneo de lo previsto, pero pues mira, perfecto. Hablábamos también de que comentábamos pues, que no vemos en las medidas que se está poniendo en marcha el gobierno del Estado español para hacer frente a esta crisis, no vemos que haya ni siquiera un cierto análisis con perspectiva de género, ¿no?, de ellas. O sea, más allá de esas medidas específicas o de campañas específicas para la violencia contra las mujeres, para evitar o prevenir ese tipo, bueno, como tratar de contener esas situaciones, ninguna de las medidas, o sea, no estamos viendo ni que haya un análisis específico del impacto diferencial que va a tener por género, ni que se estén recopilando datos desagregados por género, ni que se esté intentando como tener información. No sé si tú le ves a esto alguna posibilidad de redirección, ¿no? ¿O crees que, no sé, que tiene Sí, alguna efectivamente. posibilidad de ser una oportunidad, quiero decir, ¿no?, de Sí, plantear otro sí, también sistema, ¿no? nosotras es algo que lo vemos, ¿no? Y lo vemos además no solamente con el tema del género, sino con el tema de clase, sino con el tema de raza, de origen. O sea, es decir, hay un montón de temas que entran en juego y que no se están teniendo en cuenta absolutamente para nada a la hora de implementar medidas. No lo decíamos antes, cuando decimos quédate en casa. Claro, quédate en casa no significa lo mismo para todas las personas y eso no se tiene en cuenta, ¿no? Desde ahí yo creo que la oportunidad que abren todas estas crisis, más allá pues, bueno, de la crudeza y de cómo golpea realmente a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Es la oportunidad precisamente de hacer algo que lo vemos cotidianamente tan evidente, ¿no? Tan evidente, pues que al final nos da la posibilidad, por lo menos, de ponerlo así frente a la cara, ¿no? De quien tiene que verlo. Y no nos va a quedar otra que seguir en esa pelea. Es decir, el subsidio que se implementa para las trabajadoras de hogar de cuidados, no dejando de ser algo raquítico y muy mal gestionado, se ha conseguido gracias a la pelea. O sea, y entonces desde ahí no va a quedar otra que seguir en la pelea constante y en el hacer evidente todo eso que cotidianamente estamos viendo, estamos viviendo, no va a quedar otra, ¿no?
Y desde ahí también la creación de alianzas también entre diferentes sectores que estamos trabajando estos temas, ¿no? Concretamente el tema de los cuidados, decíamos antes, estamos las trabajadoras de hogar y de cuidados, pero que posiblemente con todas las diferencias y con todas las que nos puedan separar, posiblemente hay muchas cuestiones que nosotras hemos estado, o las compañeras han estado viviendo estos días, que seguro que si contrastamos con las compañeras del SAT, y de hecho nosotros tenemos también compañeras en el SAT, pues que posiblemente coincidiríamos en muchas de las cosas que se han estado viviendo en estos, o que se están viviendo en estos días, ¿no? Entonces también fortalecer también esas alianzas entre sectores que por más que seamos distintos y que en el día a día a veces es verdad que, pues bueno, lo inmediato y tal, pues nos lleva a veces a estar trabajando cada una de nuestras líneas, pero también ser capaces de entrecruzar todo aquello, pues para hacer también, es decir, si queremos hacer una presión fuerte, por ejemplo, en un reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho colectivo, como un derecho que se tiene que arbitrar desde lo público, también esa incidencia tiene que ser de una manera también cruzada y en alianza y en red desde diferentes espacios y desde diferentes colectivos, sectores, organizaciones y demás, ¿no? Entonces, desde ahí es importante hacer también esa labor de coordinación, ¿no? Y luego también, decías antes el peligro, es verdad, es un peligro que cuando desde lo comunitario, desde la propia organización de las clases populares y demás, llevamos adelante bueno, pues medidas o recursos que den solución inmediata y concreta a lo que nos vamos encontrando, sí que es verdad que eso de alguna manera acomoda a la clase política, decir, bueno, pues ya como ya lo están resolviendo, qué bien, qué estupendo, que así, mira, pues no nos toca, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y que es verdad que es un peligro real, pues hay veces que no queda otra, ¿no? O sea, lo hemos visto en estos días pues con las cajas de resistencia, lo hemos visto pues bueno, pues que de alguna manera nos hemos tenido que autoorganizar y autogestionar para dar respuesta a cosas que nos estaban dando respuesta desde otro lugar, ¿no? Pero como decimos, que es muy importante no quedarnos en eso, sino también utilizar también eso para poner frente a la propia administración, a la propia clase política también, frente a ese espejo de decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer porque vosotros o vosotras no lo estáis haciendo, ¿no? Es decir, no, de alguna manera, pero claro, pues eso a veces es difícil, ¿no? Conjugar o jugar con eso porque, bueno, pues es verdad que hay un aprovechamiento a veces de todo eso, pues para decir, mira, ya está, lo resuelven, estupendo. Sí, y además la autogestión tiene otro elemento que a mí me parece muy importante y es que es una escuela de ciudadanía activa, no sé cómo decirlo, es como, o sea, promueve o impulsa procesos de empoderamiento. En Chirbilenea también, ¿no? Es una experiencia de autogestión que pues hace que construyas tu identidad, tu relación con la comunidad, o sea, hace que te construyas de otra manera y o sea, tiene una fortaleza. Y que te plantees en muchas ocasiones simplemente para el Claro, hecho de plantearte interrogantes, ¿no? Que no es poco, o sea, plantearte interrogantes sí. o enfrentarte a realidades que igual en el día a día pues no eres muy consciente, ¿no? Y que a veces este tipo de redes que se crean y tal, para gente que igual previamente no estaba organizada, pues son espacios a veces para abrir, ¿no? No solamente para crear esa red comunitaria que puede luego mantenerse, sostenerse mucho más allá después de que todo esto pase, sino también, pues eso, para tener. Sí, una ciudadanía crítica, ¿no? Y preparada, ¿no? Para abordar los desafíos que quedan por delante. Pues no sé si quieres terminar, igual a mí me gustaría como cerrar con algo que sea un poco más, un poco alegre, bonito. A mí me gustaría igual que hables un poco de trabajadoras no domesticadas, de cuáles, pues de qué habéis hecho, cuáles son lo que os planteáis de aquí en adelante, un poco de publicidad para... No, pues bueno, pues la verdad es que en este, bueno, Trabajadoras No Domesticadas somos un colectivo de mujeres muy diversas. O sea, de mujeres diversas, cuando decimos diversas, es que una parte muy importante son trabajadoras de hogar y de cuidados, pero también hay una parte también de mujeres que no hemos sido nunca o no somos en estos momentos trabajadoras de hogar y de cuidados, pero yo creo que eso también es muy enriquecedor, ¿no? Porque nos permite también, pues como conjugar así diferentes perspectivas y formas de ver y nos retroalimentamos, ¿no? Es un interaprendizaje muy, muy potente. Diversas también, pues en cuanto a los orígenes, en cuanto a la situación que tenemos cada una a distintos niveles, ¿no? Pero que lo que nos une es, como decíamos antes, trabajar como esas dos líneas, ¿no? En una línea desde la economía feminista, pues esas dos líneas, por un lado la reivindicación de derechos y más allá de los derechos laborales y sociales, pues todo lo que podemos entender por derechos para el sector, pero sin olvidar el horizonte de lucha que es el que comentábamos, ¿no? El abrirnos a esa reorganización social de los cuidados y verlos desde otra perspectiva. Y todo este tiempo, pues la verdad que ha sido un trabajo muy, muy intenso.
O sea, porque, bueno, pues por cómo ha incidido toda esta crisis en el sector, por cómo la ha golpeado de una manera terrible, todo lo que hemos tenido que estar viendo durante todo este tiempo, la locura que ha supuesto el buscar recursos debajo de las piedras, bueno, el contener a las mujeres, el sostenerlas, el acompañarlas, además con la dificultad de no poder, como decíamos, tocarte a veces en físico, ¿no? Y desde ahí, Ujú. pues hemos arbitrado un montón de herramientas, ¿no? Pues como decíamos, desde herramientas a nivel de consultas online a través de una plataforma web que pensábamos haber puesto en marcha a finales de marzo, pero que todo esto pues nos llevó a decir, venga, hay que lanzarla ya, pues para poner a disposición de las trabajadoras, desde la creación de la caja de resistencia junto con otros 3 colectivos de Vizcaya también, pues fue la primera caja de resistencia que se puso en marcha para trabajadoras de hogar y de cuidados en Vizcaya, pues un poco para atender también, ¿no? Pues con muchísimos miedos además, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a un recurso de este tipo y ver cómo lo íbamos a gestionar y la verdad que ha resultado también una experiencia muy potente. Y bueno, pues el estar acompañando a las mujeres en todo a las trabajadoras en todo este tiempo, ¿no? Pues con todo aquello que nos han querido compartir, trasladar y que se ha traducido, pues eso, no solamente en atender los casos concretos, sino en trasladar todo eso en campañas públicas a través de las redes, de incidencia política, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel del Estado, para presionar, por lo menos para visibilizar lo que está pasando y para presionar en que se arbitrasen medidas en ese sentido, y por lo menos para no ser el sector de las grandes olvidadas, ¿no? Entonces, bueno, pues Ujú. un curro potente y lo que nos queda todavía, que bueno, imaginamos lo que vendrá también ahora, ¿no? Sí, jo, pues es que ricasco, Liv, a ti, a tus compañeras, y yo creo que con este llamamiento a la autogestión, a la organización, ¿no? Y un poco a la lucha, yo creo que es la mejor manera de cerrar estas jornadas de Chirvilenea. Así que un placer. Lo Y bueno, mismo. y doy por inaugurada mi carrera como entrevistadora. Yo creo que de aquí en Hombre, adelante lo mismo, ya lo mismo decimos me que es que las crisis abren oportunidades. Salva. es que ricasco, Liv. Sube. ¿Ya estamos? Fuera del aire, Isa. Vale, pues venga, corto. Es que ricasco guztioi, acordaros de ver la peli de Ken Loach y vamos a hacer por las calles el ciberpoteo cierre. ¿Vale? Peña, agur, yogures. Agur. Au.